Está sucediendo en materia de inflación, en materia de crecimiento económico. Me da mucho gusto saludar al subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Qué tal, David? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gerardo, ¿cómo entender lo que está pasando en la economía global y los impactos que está generando en México? Es claro que las presiones inflacionarias siguen aumentando. Sí, creo que es importante señalar que en efecto está ocurriendo este fenómeno que describes, que es un fenómeno global que está asociado, yo diría, en dos partes. Un componente que todavía viene de la pandemia, que recordemos que no ha terminado de resolverse y que generó una primera oleada de presiones inflacionarias asociadas a una serie de factores, a un primer incremento en el precio de los energéticos, a un cambio en el patrón de gasto de los hogares, de servicios que gastábamos en restaurantes o viajes o transporte, etcétera, y que se empezó a consumir más mercancías y que generó una presión inflacionaria en esa dimensión, más otros factores como problemas logísticos en el envío de productos asociados a las interrupciones en las cadenas de suministro, en fin, una serie de factores originalmente, insisto, que venían desde la pandemia, y ahora tenemos una segunda oleada de choques y presiones inflacionarias que van a estar asociadas pues al conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania y que está generando una serie de sanciones económicas que también tendrán un efecto sobre distintos factores. Por ejemplo, los precios de los energéticos, que ya hemos visto cómo han estado Ujú. subiendo de manera importante estos últimos días, pero también los precios de otras materias primas, incluyendo productos agrícolas y algunos otros insumos importantes para la producción de una diversa gama de productos industriales. La inflación está muy elevada, arriba del 7%, y estamos viendo todas estas presiones adicionales que mencionabas. ¿Cómo enfrentarlas desde el Instituto Emisor? ¿Cómo manejar la política monetaria para minimizar o por lo menos atemperar lo que está sucediendo? Bueno, ese es un reto al que se está enfrentando el Banco de México y todos los bancos centrales en general en el mundo. Tenemos ese reto de cómo enfrentarse a esta situación. He sabido que cuando ocurren choques de esta naturaleza, que pues vienen más bien lo que se conoce como del lado de la oferta, que son choques que pues no tienen que ver con una situación, digamos, de una excesiva demanda o de una presión fiscal o monetaria doméstica, sino que tienen esta naturaleza. En general, la respuesta suele ser un poco distinta a cómo se atienden problemas como los que vivió México en el pasado, en los 80s y 90s, con alta inflación, en donde la respuesta era muy clara: se tenían que subir las tasas de interés de manera importante para poder empezar a frenar las presiones que provenían del lado de la demanda. Ahora, con estos choques, pues lo primero que se tiene que hacer es primero analizar y monitorear cuidadosamente la evolución de estos choques, ir reaccionando paulatinamente. El Banco de México ha ido reaccionando, como tú sabes, ha aumentado la tasa de interés de un punto más bajo que tuvimos el año pasado en 4%. Ha habido distintos aumentos en distintas decisiones de política que hemos tomado. Ya tenemos la tasa de interés actualmente del 6%. Ese es un instrumento que tenemos. Pero también es importante señalar que hay que ser cuidadosos y cautelosos en no apresurarse demasiado. El fenómeno que estamos viviendo hoy en día asociado al conflicto entre Rusia y Ucrania es un fenómeno que aún no sabemos su duración, su resolución, qué impactos tendrá en el mediano y largo plazo sobre los mercados financieros internacionales. Ya hemos vivido en el pasado episodios de incertidumbre como el actual, que terminan por resolverse a veces de manera favorable en unos cuantos días, semanas o a lo mejor meses. En este caso no sabemos, y en ese sentido tenemos que esperar a ver un poco la materialización de estos choques, cómo se van trasladando hacia los precios de la economía, del resto de la economía mundial y en particular a la economía mexicana, e irlos incorporando en nuestros escenarios. Nosotros monitoreamos, y eso sería bueno que tu audiencia lo supiera. Nosotros tenemos un seguimiento muy cuidadoso, cotidiano, de una gama de variables económicas que estamos monitoreando y analizando con mucho detalle para saber las implicaciones que está teniendo sobre la economía mexicana, sobre los precios, sobre la inflación,
y tratamos de tomar la decisión que pues consideramos más oportuna e idónea para poder realizar mejor nuestro trabajo, que como tú sabes, tiene un mandato principal que es el de buscar la estabilidad de precios y combatir la inflación. En ese sentido, valoramos los distintos choques a los que está sujeta la economía, pero tampoco podemos sobrereaccionar, insisto, porque algunos de estos fenómenos podrían ser transitorios y entonces en esa medida hay que ser cuidadosos. Y por otro lado, hay que tomar en consideración un fenómeno del cual sí sabemos que va a empezar a ocurrir muy pronto, que es el aumento de tasas de interés en países avanzados. En particular, la Reserva Federal de Estados Unidos en la próxima semana se anticipa ya con una prácticamente total certeza un aumento de la tasa de interés que dará inicio a un proceso de normalización, como se le conoce, es decir, de aumentos de la tasa de interés hacia niveles más normales de los que actualmente tiene en Estados Unidos, que recordemos que está prácticamente en 0%. Entonces, ese fenómeno también va a tener implicaciones para México de naturaleza financiera sobre todo. Y hemos visto que el peso mexicano, por ejemplo, y los mercados financieros domésticos han estado presionados por esta coincidencia de factores. La pandemia que aún no se termina, la respuesta de los bancos centrales que se anticipa ocurrirán estos días y la situación y el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. En este sentido, ¿hacia dónde se debe mover la siguiente decisión de política monetaria? Porque hay quienes hablan hasta 3/4 de punto porcentual, hay quienes hablan de medio. ¿Cómo evitar en una economía que está prácticamente estancada no sobrereaccionar, como bien lo decías, en el momento de tomar decisiones? Es que justo ese es el punto importante y ese es como el balance que debemos tomar en consideración. La economía mexicana, digamos, no ha terminado de recuperarse de la pandemia. Es una de las economías de América Latina que está más rezagada en términos de su proceso de recuperación económica. Es una recuperación todavía insuficiente, todavía frágil e incompleta. En ese sentido, es un elemento que no es que querramos incidir en ello, pero tampoco queremos pues provocar que esto se haga más, que dé lugar a una desaceleración más pronunciada de la actividad económica. Y en ese sentido hay que balancear estos distintos elementos que se toman en consideración a la hora de las decisiones. Yo creo que, digamos, un aumento como, digamos, 75 puntos base que tú dijiste, creo que sería a todas luces excesivo y quizá una respuesta inapropiada en un contexto como el actual. Un aumento de otra magnitud más pequeño, pues puede estar en la mesa y dependerá también pues de la decisión que, como dije antes, tomará en los próximos días en la Reserva Federal, dependiendo un poco de la decisión que tome la Reserva Federal, del contexto en el que lo anuncie, los términos que use para dar una guía de hacia dónde irá avanzando la Reserva Federal en el futuro, son elementos que tomaremos en consideración. Pero insisto, a ciencia cierta me parece que un aumento de una magnitud de 75 puntos base, que no es algo muy común y menos en el caso del Banco de México, que suele moverse en una forma gradual y que siempre se trata de hacer movimientos que sean esperados y predecibles por el mercado. Me parece que un aumento de esa magnitud pues no está sobre la mesa, al menos no de mi parte, pero creo que dependerá el resto de la decisión pues de otros factores, pero no podemos dejar de considerar ni que el contexto internacional es muy complejo en este momento, ni las presiones que se pueden empezar a acumular, ni el hecho de que la Reserva Federal tomará su decisión pronto, pero tampoco podemos olvidarnos de que la situación económica está en esta circunstancia de debilidad y fragilidad que ya mencionaba. ¿Tú dirías que lo mejor es irse muy poco a poco, muy poco movimiento en cada ocasión? Mira, yo he estado, como sabes, yo he sido una voz disidente dentro de la Junta de Gobierno. Yo he Sí. tratado de ir más lentamente, digamos, no me opongo a la tendencia, es decir, no me opongo a lo que hemos estado observando que ha sido un aumento en la tasa de interés. De hecho, parte de mis votos han ido con un aumento en la tasa de interés. Simplemente lo que he pedido, y digamos, ha sido mi petición y mi explicación de mis votos, es que seamos un poco más graduales, justo por estos elementos que acabo de mencionar,
porque también es cierto que el aumento en la tasa de interés, cuando los choques son de esta naturaleza, pues no son tan efectivos. Es decir, no podemos ponerle puertas al mar, ¿no? Y si, Ujú, si ujú. el choque inflacionario proviene de pues una situación de guerra internacional que está afectando los precios internacionales de una gama de productos, pues un aumento de la tasa de interés no va a hacerle mucho. Es desafortunado y eso lo reconozco, pero si no va a hacerle mucho y tiene un efecto en el margen que puede tener implicaciones de bienestar también para la población y para desacelerar la economía y para generar, lo que me preocupa a mí es que se genere una Oye, Gerardo, percepción. me tengo que ir a un corte. ¿Me puedes esperar unos un par de minutos? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Gobernador de Banco de México. Tú has tenido, y lo decías hace un momento en la charla, una posición disidente a lo que ha sido la Junta de Gobierno, porque planteas una mayor gradualidad. Y en ese momento te interrumpí, perdóname. Sí, no te preocupes. Efectivamente, estaba explicando que mi postura ha sido de una mayor gradualidad, porque no solo por esto que ya mencionaba antes de la preocupación que sí tengo y que no la niego y que me parece importante reconocerla y entenderla, que es el tema de la fragilidad económica. Sé que el mandato del banco no tiene que ver con el crecimiento económico, pero una economía que crece poco y que está, digamos, en un proceso de recuperación incompleto y frágil, también puede mandar una señal negativa hacia los mercados financieros internacionales, puede desalentar la entrada de capitales externos que vienen en búsqueda no de rendimientos de corto plazo, sino de rendimientos de mediano y largo plazo. Y en ese sentido es que es preocupante también que la actividad económica esté en niveles todavía por debajo del que teníamos previo a la pandemia. Este es un elemento que yo he considerado en mis decisiones. Y un segundo elemento es que yo he llamado a tomar en consideración una perspectiva de mediano plazo en el cual tomemos en consideración lo que ya mencionaba antes. La Reserva Federal va a iniciar un proceso de aumentos de sus tasas en los próximos meses y para evitar turbulencia financiera, normalmente el banco pues acompaña al menos parcialmente estos movimientos para evitar presiones en el tipo de Ujú, cambio. ujú. Y en ese sentido, si vamos a ir moviéndonos, si no en paralelo, sí al menos en la misma dirección, el riesgo que se corre es que si la Reserva Federal empieza a tomar una decisión más agresiva, que puede ser el caso, pues nos va a llevar a nosotros, o nos podría llevar muy pronto a una tasa de interés pues extremadamente alta, que sea muy restrictiva y que termine perjudicando, como yo decía, a la estabilidad económica y financiera del país. En ese sentido es que deberíamos ser precavidos para no agotar el espacio que tenemos de margen con la Reserva Federal y tener margen para irnos moviendo, pues en parte con ellos, pero no necesariamente uno a uno, y poder pues tratar de converger a la tasa de inflación que buscamos, que como se sabe es de 3%, sin necesidad de poner en riesgo pues el proceso de recuperación económica que, insisto, aún estamos viviendo. Si lo vemos desde el movimiento cambiario, el movimiento de los mercados, tu posición está teniendo, está siendo la más cercana a lo que se requiere, pero seguimos teniendo una inflación demasiado alta, prácticamente del doble de la meta autoestablecida por el Banco de México. ¿No crees que hay espacio para ir un poco más rápido o insistes en que hay que mantenerse con un gradualismo que podría llevar, si te entiendo bien, aumentos continuos pero pequeños en la tasa de referencia? Sí, o sea, yo creo que hay, mira, yo como dije antes, no me he opuesto a que suba la tasa de interés. Mi último voto, en lugar de que esté en 6%, mi último voto era que estuviera en 5,75, un aumento de 25 puntos base, que yo consideraba que en ese momento era apropiado. Ahora, las circunstancias se han venido haciendo más complejas, no solo porque el factor es que ya teníamos previos a la situación internacional en Rusia y Ucrania, sino que ahora tenemos este otro factor adicional que tiene estas otras presiones adicionales que tenemos que tomar en consideración. Eso implica que quizá, digamos, mientras no se resuelva esta incertidumbre, pues tenemos que ir moviéndonos, pues sí, gradualmente, pero también pues tratar de que no quedarnos demasiado rezagados,
ante la posibilidad de un aumento significativo en los precios de algunos productos. Por eso insistía en que necesitamos ir monitoreando con mucho cuidado todos estos elementos y factores que entran en la decisión que tomamos, porque si bien he dicho yo que hay que movernos gradualmente, pues tampoco implica que no podamos acelerar en un contexto internacional tan drástico y tan complicado como el que estamos viviendo actualmente. Y al final de cuentas, también hay que entender, como decía antes, los aumentos de la tasa de interés también tienen efectos limitados sobre la inflación cuando proviene de esta naturaleza. Entonces, tenemos que poner en la mesa todo eso y balancear, digamos, estos objetivos que a veces son contradictorios y tomando en consideración una cosa que es que el banco tiene un mandato prioritario. Pero eso no implica que tengamos un mandato que deba llevarnos a ser completamente ajenos a la realidad económica del país, que nos lleve a actuar de una manera pues mecánica o que pudiera parecer insensible a todas estas circunstancias, Vamos, sino más bien tratar de poner en la mesa todos estos elementos. si ignoraran la realidad nacional, no podrían cumplir tampoco con su mandato. Así es, tampoco sería deseable, digamos, porque pues en ese caso ya mejor nos sustituyen a la Junta de Gobierno por un algoritmo y que ese algoritmo tome las decisiones. Nosotros lo que tenemos que hacer en realidad y lo que hacemos es con mucho cuidado pues hacer el análisis de las circunstancias, poner en la mesa los distintos elementos y para eso sirve también la pluralidad de una Junta de Gobierno como la que tenemos actualmente. Claro. Mucha gente se sorprende de un voto disidente como el que yo he tenido, pero la verdad es que, digamos, pienso yo que más allá de que sea mi opinión personal, en general pienso que es útil que haya opiniones contrastantes en un órgano colegiado como este, porque pues no son elementos en los que uno no tiene toda la verdad, ¿no? Y ponerlos en la mesa y discutirlos siempre es útil y seguramente nos ayuda a nosotros a tomar una mejor decisión cuando podemos escuchar y contrastar diversas visiones de la economía, que como sabemos pues no es una ciencia exacta, es una ciencia social, ¿no? No, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que lo que enriquece al Banco de México es que sean muchas voces de expertos y con diferentes desarrollos profesionales que mediante una votación traten de llegar a una o lleguen a acuerdos, porque sería más fácil equivocarse si el Banco Central fuera un gobernador o un director, que él fuera el que decidiera todo, ¿no? Así es, de hecho, esa es la lógica de un diseño institucional como el que tenemos, en donde la responsabilidad recae en una junta que pues en ese sentido es colectiva, es colegiada, y donde se plantean argumentos y se trata de convencer y de tomar la mejor decisión para el país. Yo no me siento mal de estar en la disidencia en el sentido de que yo planteo mis argumentos y trato de convencer a mis compañeros y colegas y si bien no ha sido exitoso en eso, en este momento también creo que es importante que se escuchen en la vida pública del país argumentos distintos y a lo mejor eso termina siendo un proceso de toma de decisiones pues mucho más efectivo, mucho más eficaz y también pues que represente las distintas visiones que hay de estos temas económicos en este caso en particular en la Junta de Gobierno del Banco de México. Yo creo totalmente correcto que haya en algunos momentos posiciones disidentes como la tuya y a veces estás con la mayoría y a veces estás en la minoría, pero así es como debe ser. A mí me preocuparía que las minutas fueran el, el subgobernador uno dijo A, el subgobernador 2 dijo A, finalmente el presidente, el gobernador, en este caso la gobernadora, dijo A. Pues para eso no sirven, sirven para tener visiones diferentes que enriquecen la toma de decisiones. Así es, mi querido David, yo creo que la complementariedad de nuestros enfoques y trayectorias profesionales y percepción y nuestros distintos contactos con los agentes económicos, y para lo cual hablamos mucho con inversionistas, con empresarios, con la sociedad en general, pues nos permite tener una visión que se enriquece y que creo que es un activo de una institución como el Banco de México y de otras instituciones que tenemos en México, por cierto, que también se rigen mediante órganos colegiados como el nuestro
que al final de cuentas, insisto, creo que es un activo para la toma de decisiones y para el país en general, y que yo creo que hay que entenderlo así y preservarlo de esta manera. Y en este punto especialmente, yo creo que tu visión de tiene poco impacto subir mucho las tasas y tenemos que cuidar la recuperación económica, creo que tienes más de un punto ahí que creo que te deberían hacer más caso los miembros de la Junta, ¿eh? Pues mira, yo lo que he dicho también es, la tasa de inflación en México no es muy distinta a la tasa de inflación que están teniendo, por decir un caso, Estados Unidos. En Estados Unidos, pues hemos visto que no ha habido todavía ese proceso de normalización de tasas, está por empezar, pero no ha ocurrido. De tal manera, nadie creo que acusaría a la Reserva Federal de que está siendo omisa, de que no está cumpliendo con su compromiso de la estabilidad de precios. Simplemente, pues se está valorando de una manera diferente el proceso inflacionario y le está dando prioridad a otras cosas. Uno puede decir que eso se debe al mandato dual que tiene la Reserva Federal, y es cierto en parte, pero no es lo único, porque también existe el Banco Central Europeo, por ejemplo, que tiene como mandato único la estabilidad de precios y tampoco ha subido sus tasas, porque ha percibido que no tiene mucho impacto eso y que le vale más la pena explicar con mucho detalle al público la naturaleza del proceso inflacionario y su compromiso de que en cuanto perciba que esto empieza a ser un fenómeno que se está saliendo de control o incluso antes de eso, actuará. Y creo que eso, digamos, es un enfoque distinto con el que yo, digamos, me siento más cercano. Insisto, no tiene que ver con que es el mandato dual allá y acá es un mandato único. Tiene que ver con una interpretación de la economía distinta y con una interpretación del efecto que tienen los aumentos en las tasas de interés y el rol de la comunicación del Banco de México con la sociedad. Y en ese sentido, pues, insisto, mi posición se parece más a la que está prevaleciendo en esos países, pero tampoco es muy distinta. Es decir, como dije antes, entiendo que el Banco de México y el país es peculiar, es diferente, tiene su historia con la inflación, tenemos mucha aversión a que ocurra un proceso inflacionario y nos piden, la sociedad nos exige una respuesta más expedita, digamos, de la que seguramente le están exigiendo en otros países, y se ha actuado en esa dirección. Yo, en todo caso, nada más he pedido un poco más de gradualidad y en eso estamos, pero no podemos dejar de reconocer que la situación actual es sumamente complicada para nosotros y para todos los bancos centrales en general, porque las presiones inflacionarias se están acumulando por estos factores que ya he mencionado. No, no tengo duda que tienes razón en este punto. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, querido Gerardo, y seguimos en contacto. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a ti y a todo tu auditorio, y me da mucho gusto saber que estás completamente recuperado.